Hola chicos, ¿qué tal? Me da gusto saludarlos esta semana. Espero que vayan bien. He notado que sus tareas se han demorado un poco de los horarios. No se preocupen, yo las estoy leyendo. Todavía no se las devuelvo porque sí quisiera retroalimentarlos, pero de manera objetiva hasta terminar pues este momento de reflexión, ¿no? Hasta que podamos haber tocado distintos temas de carácter moral, les haré una retroalimentación y también me pondré en contacto con ustedes de manera personal, ya no de manera grupal, para poder ver estos aspectos. También estoy contento de que a lo largo de las semanas ustedes han tenido a bien contactarme, ya sea a través de la plataforma, a través de Gmail o algunos que me han encontrado en mis redes sociales y que hayan tenido la confianza de preguntar distintos aspectos de la materia. Eso realmente me alegra mucho porque significa que estamos todavía bastante abiertos al pensamiento y eso es extraordinario. Dicho todo lo anterior, vamos a ver el día de hoy el tema de la conciencia. ¿Por qué es tan elemental ver este tema? Porque es justamente el punto de alarma que nos va a ayudar a descubrir qué es lo que tenemos en el corazón, cómo son nuestros actos, cómo es nuestro obrar y que aparte nos va a orientar en distintos temas que todavía nos faltan ver y con los que vamos a concluir pues nuestro ciclo escolar, ¿sale? Sí quisiera que tomáramos dos aspectos como elementales. El primero, decíamos que la conciencia es esa voz de la razón, es esa voz que nos permite entrar en diálogo con todo lo que ocurre en el mundo y descubrir si algo está orientado al bien o si algo está orientado al mal. Y eso es elemental conocerlo para poder descubrir los aspectos de nuestra vida que están de una forma u otra orientados hacia ese punto. Entonces, sí es esencial que reconozcamos que la conciencia es una voz interior que nos dirige a nuestra naturaleza y que está orientada totalmente a descubrir el bien y el mal de la naturaleza para podernos orientar a elegir el bien. Entonces, podemos hablar de la conciencia desde aspectos meramente filosóficos y entonces la conciencia moral está ordenada a la ley universal y la conciencia moral además está orientada a responder a nuestra naturaleza particular que es absolutamente racional. Pero también podemos hablar de la conciencia como el lugar en donde está la voz de Dios. Si nosotros tratamos de escudriñar la conciencia, no podemos decir que está en algún órgano fisiológico. La conciencia realmente está, al igual que la inteligencia, la voluntad y la libertad, dentro de las facultades espirituales del hombre. Es principalmente en la conciencia donde se sitúa el encuentro entre Dios y cada persona. La conciencia es la voz de Dios, pero por otra parte también es la voz del hombre con una conciencia abierta al diálogo o endurecida por el pecado. Cuando nosotros veíamos la película de Avengers Infinity Wars o Endgame, podemos observar que Thanos tiene una conciencia muy particular. La mayoría acertaba en la tarea al identificar distintos puntos de conciencia. Sí es importante que observemos cómo cada uno de los personajes tiene conciencias en distintos grados de desarrollo. Unas como un diálogo abierto y otras endurecidas por el pecado, endurecidas por el mal.
La conciencia es el núcleo más secreto y podríamos decir que es el sagrario del hombre en el que se sientan a solas con Dios. Recordarán ustedes que siempre que les he dejado alguna tarea que tiene que ver con su conciencia, yo les he dicho muy claramente, yo no lo voy a leer a menos que tú quieras que así sea. Porque la conciencia es ese diálogo entre ustedes y Dios, entre su naturaleza y aquel que se las ha dado. Entonces, al ser un lugar tan privado, los demás no podemos interferir. Evidentemente, la voz de Dios resuena en este recinto más íntimo. Les puede pasar que cuando hacen alguna cosa que es mala por naturaleza, aunque ustedes traten de justificarlo con su mente y decir, no, es que es lo mejor, porque si no iba a pasar esto y la verdad es que lo he considerado, etcétera, 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 aunque ustedes hayan tratado de justificar mediante su razón el actuar, lo cierto es que la conciencia se los recrimina. La conciencia les dice, te equivocaste. Igualmente, cuando la conciencia premia algo, aunque ustedes hayan querido elegir el mal, si la conciencia sabe que eso es bueno, la conciencia se los va a dictar. ¿Sí? Realmente la conciencia siempre va a estar con la finalidad de orientar hacia los actos buenos y persuadir a evitar los malos o bien reprocharte ese actuar moral. ¿Sí? Espero que esto se esté entendiendo. Y entonces, el hombre posee este órgano para oír la voz de Dios. Sócrates habla de un daimonión, que significa un buen consejero. Algunas otras traducciones dirían que es el que aconseja el bien, un consejero. En el pensamiento griego es la facultad de juzgar moralmente y en realidad a eso ellos le llaman sineidesis, que nosotros traducimos como conciencia, aquello que aconseja el bien y reprocha el mal. Es aquello que nos ayuda a juzgar moralmente si estamos actuando bien o si estamos actuando mal. Y entonces, realmente quien tiene más desarrollada la teoría de la conciencia es toda la rama de la filosofía judeocristiana. Sí hay pensadores que han hablado de la conciencia como ese núcleo que te ayuda a juzgar moralmente, pero se quedan realmente cortos en sus definiciones y en sus argumentos porque algunos incluso hablan de que la conciencia, aunque es un órgano que pertenece al hombre, de alguna forma no saben cómo es que ha surgido. Nosotros veíamos en algunas sesiones cuando llegábamos a platicar que hay culturas que no se conocen y juzgan por bueno las mismas cosas y castigan las mismas cosas. Y eso es porque hay una ley inscrita. Acuérdense que hemos insistido en la ley inscrita en el corazón del hombre. Hablando propiamente del cristianismo, es San Pablo quien menciona el término conciencia en sus cartas. Ustedes recordarán que en la Biblia hay una serie de libros. Entre esos libros están las cartas paulinas o las cartas de San Pablo. San Pablo en estas cartas menciona constantemente la conciencia, principalmente en los discursos que él da en los Hechos de los Apóstoles. En hebreo no hay un término equivalente a sineidesis o conciencia, pero esta se expresa con el término corazón,
sabiduría y prudencia. Significa que la conciencia está conectada totalmente a lo que es el hombre, es el corazón de la razón, es la fuente de la sabiduría, pero también el punto de partida de la prudencia. Es decir, que en estos tres aspectos nosotros podemos descubrir si lo que estamos haciendo es bueno o es malo en razón de la ley inscrita en nuestra naturaleza. ¿Cuál ley inscrita, profe? Esto está complejo. Sencillo, el decálogo. No matarás, no robarás, no desearás las cosas de tu prójimo, no levantarás falso testimonio, amarás a Dios sobre todas las cosas. Los mandamientos no están para limitar nuestra libertad, sino para protegerla. Toda ley, toda jurisprudencia debe estar orientada a proteger nuestra integridad y desarrollarla, es decir, que nos ayude a nosotros desenvolvernos en un ámbito social y que éste sea óptimo para nosotros. Toda sociedad tiene leyes no para privar de la libertad, sino para garantizar que cada persona sea libre, es decir, elija entre un bien y un bien mayor, y que esa persona se pueda desarrollar en un círculo social concreto. A veces por errores de traducción, regresando al término de sineidesis, se aplica como principios morales. La conciencia es en primer lugar un testigo que juzga el valor moral de un acto. Esto lo dice San Pablo en la carta a los Romanos. Y la conciencia no solo juzga las acciones, sino también las de los demás. Y concluye, de hecho, San Pablo con una sentencia muy particular. La caridad está por encima de todas las cosas. Es decir, que si hay amor, el amor nos va a ayudar a juzgar rectamente, a obrar conforme a nuestra razón, a buscar el bien. El amor no busca los males. Si el amor te limita, el amor te juzga, el amor te castiga, el amor te violenta, déjame decirte que eso no es amor. El amor siempre va a buscar tu bien, siempre va a buscar que tú ejerzas tu libertad y siempre va a añorar de ti que seas mejor todos los días. ¿Sí? ¿Vamos bien? Espero que sí. Si no, como han hecho estas semanas, me escriben a cualquier hora del día y yo contesto, incluso les he contestado en la madrugada, que todavía estamos trabajando, ¿no? Entonces, la buena conciencia implica la ausencia del pecado y la práctica de las buenas obras. Por el contrario, la mala conciencia es la perversión del espíritu, lo cual puede llevarnos a una conciencia cauterizada. Cuando nosotros veíamos a Thanos en estas dos películas, podemos identificar totalmente una conciencia cauterizada. ¿Por qué? Sencillo. Ve bienes donde no los hay. Esa es una realidad. Y la verdad es que no le preocupan los mayores crímenes. Realmente una conciencia cauterizada está orientada totalmente a justamente ver bienes aparentes en todo y entonces justifica incluso su obrar. Thanos va a eliminar con el chasquido a la mitad del universo, los va realmente a matar, aunque en el universo de Avengers entran en una especie de limbo, pero realmente lo que está haciendo es matar a la mitad del universo para alcanzar fines concretos. Y entonces puede que su intención de querer un universo con mayores recursos para lo que estén, podría considerarse buena. Tiene una buena intención, pero la forma
en la que él busca alcanzar esa intención, toda es mala, totalmente es negativa. Tiene que ver con una perversión de la naturaleza, una transgresión a la ley natural. Y entonces vemos un Thanos con una conciencia cauterizada. Quiere encontrar bienes donde no los hay. Y aparte justifica su obrar. Y piensa que está haciendo lo correcto. Y que eso es bueno. Eso es una conciencia absolutamente cauterizada. En cuanto a la conciencia débil, es una conciencia carente de fuerza de voluntad. Son estas personas que saben que están haciendo las cosas mal, pero no tienen la voluntad de enmendarse. Simplemente se dejan ir como en una balsa, en un río, diría un dicho muy coloquial, como gorda en tobogán, que pase lo que pase, ¿no? Y entonces San Pablo se refiere a la conciencia actual o juicio práctico acerca de la bondad o malicia de nuestras acciones. Hay que actuar siempre de acuerdo al juicio de la conciencia, incluso a veces, aunque este sea erróneo. La conciencia es la voz de Dios y es la voz de nuestra naturaleza, y entonces hay que seguir a nuestra conciencia. Normalmente no le hacemos caso, pero la conciencia nos habla directamente. Pero para que nosotros podamos seguir a la conciencia, hay que formarla, hay que educarla también. Ella misma tiene intuiciones trascendentales, pero aún así hay que educarla. En resumen, la conciencia es igual a la voz de Dios, el sagrario del hombre. Y la conciencia pues es moral, buena, mala o débil en general, ¿sale? Entonces, tenemos dos corrientes filosóficas del pensamiento que nos pueden ayudar en este ejercicio del pensamiento. Desde el estoicismo y en el neoplatonismo, desde los conceptos psicológicos y jurídicos, podemos analizar esta realidad. La conciencia es la voz de Dios y se relaciona con el remordimiento, la paz, la alegría interior, según se haga el bien o el mal. Hay personas que en realidad con un juicio bastante pobre dicen, es que la iglesia durante años nos ha alimentado de un estado de conciencia de remordimientos y ellos nos quieren tener oprimidos y nos quieren tener en un estado de no hagas esto porque es malo. Perdón, pero lo cierto es que eso no tiene que ver con la iglesia. Eso tiene que ver con la conciencia moral, es decir, con esa voz inscrita en nuestra naturaleza de alerta. Si algo a ti te hace sentir remordimiento, no es solamente porque la iglesia te haya dicho esto está mal, esto está bien. Tiene que ver con que tu naturaleza te está diciendo que hiciste mal. El remordimiento no es una cosa que la iglesia inserta en las personas. El remordimiento es algo que la conciencia ejerce para reorientarte al bien. Por el contrario, la paz y la alegría interior también son aspectos que no proceden totalmente de la iglesia, sino que surgen de nuestra naturaleza y que nos dicen vas por buen camino. San Juan Crisóstomo afirma cuán terrible será a la hora de la muerte esta angustia de la mala conciencia. Quien tiene una conciencia pura, aún cubierto de andrajos, es decir, aún con algunas cosas que corregir, aún luchando con sus propias pasiones desordenadas, está más alegre que los que viven en medio de delicias. Dense ustedes cuenta, chicos, hay compañeros suyos que viven moralmente bien, ejercen las virtudes,
tratan de obrar correctamente y están más alegres que muchos de los que solamente están viviendo en el placer del jajaja, del bromear en clase, de las redes, de una serie de cosas que tal vez a su edad todavía no saben cómo controlar, entre ellas el alcohol, el cigarro. Y entonces, ¿por qué si yo vivo haciendo lo que quiero y lo que me gusta, por qué no estoy tan alegre como aquel que tiene incluso límites? Porque lo cierto es que no obramos según lo que queremos y según lo que nos gusta, sino obramos en función de lo que es bueno para nosotros. Y entonces cuando ustedes empiecen totalmente a obrar según esta bondad natural, ustedes podrán descubrir que ahí hay mayor felicidad que en hacer todo lo que queremos. O sea, ustedes vean a sus compañeros, tienen ejemplos clarísimos, personas que siguen su conciencia moral y hacen el bien y son más felices en muchos de los signos que ellos externan que algunos de los que se pasan en el jajaja y en una serie de pasiones desordenadas, ¿no? Una pasión desordenada totalmente, y lo hablamos, es estar riendo en clase, haciendo otras cosas. Y entonces, ustedes pregúntense, ¿qué es lo que los hace felices a ellos? Sabemos que en el tribunal de la conciencia nada queda oculto. Entonces, San Agustín puede decir, ¿y qué cosa más dulce que la buena conciencia? Si no es buena la conciencia, todo se nos vuelve amargo. En cambio, si pruebas la dulzura de la buena conciencia, verás qué sabrosa es, cuánto deleite y cuánto se alegra de gozar haciendo el bien hasta alcanzar la perfección. Tal vez en este momento no queda del todo claro en nuestra persona si tengo una conciencia buena o mala, recta y formada, o todavía en un proceso tal vez sí es laxa. Pero ustedes se pueden dar cuenta totalmente de que las personas que hacen el bien están felices, están satisfechas, tienen algo por lo cual vivir. En cambio, quien no tiene todavía su conciencia formada, anda buscando, peregrinando, a ver en dónde me aburro menos, en dónde me siento menos mal. Sentirse bien y sentirse menos mal no es igual, chicos. ¿Sale? Sobre la conciencia cauterizada, que es la que hablábamos anteriormente cuando les mencionaba a Thanos, San Agustín señala, todo pecado con la costumbre pierde importancia y entonces pasa desapercibido como si no fuera nada. Ay, es lo mismo de siempre, ay, no pasa nada. Así soy. No, no es que así seas. Se ha endurecido tu alma y ya no sientes el dolor de lo que está podrido. Ni siquiera te duele. Lo que no duele, entonces está muerto. Piénsenlo algunos de ustedes, si saben lo que es una necrosis. Una necrosis no siente. ¿Por qué? Porque es un pedazo de la piel o un pedazo de nuestro cuerpo, un pedazo del músculo que se ha muerto y entonces no tiene sensibilidad. Piensen ustedes si no algunos de los actos que hacen se han cauterizado, están muertos. Por ejemplo, copiar en un examen. Ay, total, todos lo hacen. Ay, no es la primera vez que lo hago. Y entonces, ¿qué pasa? Se pudre. ¿Me explico? Qué feo. Se pudre. Y entonces piénsenlo. Se ha podrido algo de lo que ustedes han hecho que no les deja ya percibir el aroma de que están actuando mal. La conciencia, para San Agustín,
se responsabiliza totalmente de la conducta del yo, que se angustia o que vive en paz, o debe hacer en un momento determinado una opción decisiva. ¿Cuántos de ustedes no perciben el aroma de la justificación para evitar la responsabilidad que de nuestros actos viene? Y entonces, yo no fui, no me acuerdo, no es verdad. Para justificar un acto moral malo, emplean más actos morales malos. ¿Perciben que eso se está pudriendo? Yo espero que sí, porque todavía es tiempo de sanar esas heridas y que vuelva a haber movilidad, todavía pueda sentirse. La conciencia actual o antecedente de la acción es una conciencia del espíritu que, como buen pedagogo, nos conduce al camino recto. Otro de los santos, San Basilio, afirma que todos tenemos un juicio natural que discierne el bien del mal. La conciencia es considerada como acontecimiento central de la subjetividad. Es el yo más delicado y más unificado de la persona. No podemos aceptar las reducciones de la naturaleza de la conciencia. Hay teorías sociológicas que dicen que la formación de una conciencia sería un mero entrenamiento para una conducta totalmente social aceptable o social reprimible. Pero estas reducciones son de carácter social totalmente, no tienen que ver con la ley. Nosotros afirmamos que el ser humano vive la moral como la obediencia a la ley o al sometimiento de aquello que universalmente rige todo el cosmos. No nos preguntamos totalmente sobre las razones profundas del por qué es de esa manera, pero lo bueno está permitido y lo malo está prohibido. Ojo aquí, chicos. Puede que haya leyes que permitan cosas que son moralmente inaceptables. Hace unos días veía en las redes sociales que había algo que se llama MAP, si no mal recuerdo, y entonces veía una serie de publicaciones de personas que decían, esto es inmoral, que haya personas que dicen que su orientación sexual está orientada a personas menores de edad. Y entonces salta ante nuestra razón natural decir, eso está mal. Eso está mal. O sea, no importa qué ideologías haya a nuestro alrededor, todos observamos objetivamente que una persona que tiene una relación con un menor de edad está mal. Todos lo observamos. Y entonces tenemos que responder a la conciencia y no podemos permitir que eso que nos juzgan nuestras conciencias pase desapercibido. Tenemos que ayudar a los demás a juzgar rectamente. No sé si me estoy explicando, espero que sí. Si no, por favor, escríbanme. La conciencia no es un constructo social. La conciencia es lo que está inscrito en nuestra naturaleza. Insisto en esto, chicos. Para algunas escuelas como la tomista, la conciencia es el dictamen o el juicio del entendimiento práctico acerca de la moralidad del acto que vamos a realizar o que ya realizamos. Está en lo profundo del corazón. Heyring explica la naturaleza de la conciencia de lo que llama teoría de la totalidad o interpretación holística. Es decir, que es el instinto espiritual de conservación que impele al ser humano a buscar la unidad total. Quienes han visto Harry Potter descubrirán
que Voldemort también tiene una conciencia cauterizada. Él piensa que lo que está haciendo es bueno y no le importa todo lo que tenga que hacer para conseguirlo. Qué peligroso, porque para conseguirlo incluso puedo fragmentar el alma. Otro pensador, Marciano Vidal, señala que la genuina actuación de la conciencia señala que todo esto nos debe llevar al punto de reflexión entre la creación y el reflejo de nuestra naturaleza. Es decir, tiene que estar orientado a la ley eterna. La conciencia moral, entonces, puede ser antecedente al juicio, y es decir, nos va a decir, no hagas esto, no hagas esto. Puedes percibir que huele feo, que se está pudriendo, y entonces, antes de que hagamos algo, nos lo va a decir. También puede ser consecuente. Después de haber hecho algo, nos va a decir, lo hiciste mal. Así no eran las cosas. Puede ser conforme a la realidad, es decir, se divide en verdadera o en falsa. Muchas veces nuestros razonamientos, perdón que se los diga chicos, pero son silogismos falaces. Es mi cuerpo. Si no te gusta, no lo hagas. Si a ti no te parece, ¿por qué no dejas que los demás? Chicos, todo razonamiento tiene que tener un argumento lógico conforme a la naturaleza. No se trata de, si tú no quieres casarte de esta manera, no lo hagas, porque la conciencia tiene algo de trasfondo y lo dicta para todo el universo. No se trata de decir, es mi cuerpo y entonces si yo quiero vender mis riñones, es mi cuerpo, ¿a ti qué? Sí, pero ahí hay un mal moral, te vas a morir, te va a dañar, eso no es bueno. Y entonces es una ley universal. Son aspectos concretos. Mi intención no es decirles lo que tienen que pensar, sino que ustedes lleguen a las conclusiones correctas, lógicamente, conforme a su naturaleza. Es decir, puede que nuestro razonamiento nos diga, es que es de esta manera, pero la conciencia nos va a decir, eso es falso, eso es verdadero. La conciencia siempre juzga. Y entonces es algo que hay que tener en cuenta para los temas que siguen. Tenemos todavía que reflexionar un poco sobre el aborto, sobre el suicidio, sobre la eutanasia, sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo. Entonces, tampoco se hagan juicios previos, no se hagan estas conclusiones erróneas. Vamos a reflexionar el tema y veremos qué surge de esto. Tampoco se trata de decir, yo no voy a ver esa clase porque seguro el profe va a decir, ustedes ya me conocen y saben que puede ser inesperado lo que compartamos, ¿vale? Entonces, con calma. Entonces, la razón de la conciencia nos va a decir, esto es verdadero, esto es falso, ¿sí? Y entonces, también puede ser conforme a nuestra responsabilidad. Recta si se ajusta a la razón y entonces ahí no hay culpa, o lo que piensa se adecua a lo que se hace y entonces hay algo que se llama sentido común, o puede ser una conciencia torcida si no se ajusta a la razón. Puede ser la razón de la conciencia en función del dictamen, es decir, de lo que se hace, de lo que se manda a hacer. Preceptiva si te manda a realizar algo o enmendar algo. Conciliativa si te va a aconsejar. Permisiva si te va a permitir algo, o prohibitiva si te va a prohibir algo. Puede ser en razón del asentimiento. Entonces puede ser cierta si lo que te dice
es con seguridad y sin miedo a equivocarse. Puede ser la conciencia dudosa si vacila sobre la licitud, es decir, sobre si es legal o no algún acto. Puede ser perpleja o estrecha si le parece que peca en cualquier sentido que obre. Es decir, todo lo que pueda haber va a ser malo. Puede ser escrupulosa según lo que juzga, si cree que hay pecado donde no lo hay. Puede ser delicada si juzga rectamente hasta los menores detalles. Puede ser laxa si por un motivo ya no percibe eso que se ha muerto, ese aroma al pecado. Las conciencias laxas normalmente dicen, ya, no es la primera vez. Y entonces, ojo, porque basta una vez hacer el mal para poco a poco quitarle importancia y vivir de esa manera. Puede ser farisaica si hace grande lo pequeño y pequeño lo grande. Es decir, algo que es moralmente malo, híjole, lo hace gigantesco y entonces no lo juzga correctamente, o bien puede ser cauterizada si no le preocupan los crímenes mayores. Adolf Hitler es otra persona que podemos identificar con una conciencia cauterizada. Para conseguir algo, no le importa eliminar a miles de personas. Tarea. Voy a dejar aquí también el link de un video que me interesa mucho que vean, de Amada Rosa. Es una modelo colombiana, si no mal recuerdo, que nos habla un poco de la conciencia y del tema del aborto. Me interesa mucho que lo vean. El segundo, hace un mes exactamente, antes de entrar en el periodo de receso vacacional por la Semana Santa, les mandé una lectura sobre la vida. Me interesa que la retomen, la recuerden, para que sea más sencillo para ustedes comprender los temas subsecuentes. Ánimo, chicos, tenemos todavía muchas cosas que reflexionar. Les ruego, por favor, que antes de juzgar si lo que tengo que compartirles en esas sesiones es bueno, malo, es verdadero, es falso, corresponde con lo que yo creo, se den la oportunidad de escucharlo, de abrirse al pensamiento y de estar receptivos a eso. Sí me interesa mucho que tengan la apertura de escuchar lo que podemos compartir a través de otros pensadores, a través de ciertos sustratos, y que descubran que si bien tenemos que estar siempre del lado de la razón y de la libertad, no por eso todo es permitido, pero también como dentro de algunas cosas que parecen todavía tabú, no hay realmente una inmoralidad. Entonces, ánimo, chicos, cuídense, les mando un abrazo.